Muy buenas tardes chicos, soy el profesor Juan Guerrero y junto con el profesor Daniel Humacata le damos la bienvenida a esta nueva clase del curso de operador de PC turno tarde del Centro de Formación Profesional Nuevo Horizonte. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver el tema de tipos de computadora. No se olviden que permanecemos en lo que es la materia de introducción a la informática. Y vamos a continuar viendo justamente esto. Los tipos de computadoras. Yo voy a empezar hablándoles de las computadoras que nosotros podemos encontrar en nuestros hogares o en las oficinas de trabajo, las más comunes, digamos, las más cotidianas que existen. Y ya más adelante el profe Daniel les va a explicar y les va a ir mostrando otros tipos de computadoras. Pero primero vamos a comenzar con estas. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Empezamos con la PC de escritorio. Fíjense, ahí tenemos un concepto general. Las computadoras personales o PC de escritorio básicamente las podemos definir como las que se utilizan normalmente en un hogar o una oficina. Constan de un gabinete, un monitor, un mouse y un teclado. Estos componentes se encuentran separados y deben estar conectados entre sí. Generalmente se necesitan estar permanentemente conectados a la red eléctrica. Bueno, si se fijan, la imagen por ejemplo que tenemos ahí abajo, esa es una PC de escritorio. Es la más común y la que puede tener cualquiera en el hogar. No se olviden que las PC de escritorio básicamente funcionan con el gabinete. El gabinete, no se olviden que es la caja esa donde están todos los componentes internos. Ahí tenemos los botones de encendido. Ahí está la grabadora de DVD, por ejemplo. Bueno, ese es el gabinete o la caja de la computadora. Después tenemos el monitor, que es la pantalla. Y tenemos el teclado y el mouse. Todo por separado, pero está conectado. Y necesita estar conectado a la red eléctrica para funcionar. Eso es lo más común, digamos. A partir de ahí, obvio que ya pueden tener, por ejemplo, más componentes, como ser los parlantes que lo muestras ahí. Podemos agregarle memorias, cámaras web, bueno, un montón de otros componentes que ya vamos a ir viendo más adelante, no se olviden. Todavía no estamos viendo los componentes, estamos viendo los tipos de PC, o sea, los tipos de computadoras. Más adelante ya vamos a ir viendo todo ese tipo de periféricos. Bueno, pasamos. Entonces vamos a clasificar las computadoras, fíjense, tenemos varios tipos comunes que se pueden encontrar o que pueden adquirir, digamos, uno de forma personal o para el trabajo, por ejemplo. Vamos a clasificar. Existen un número grande de computadoras de escritorio, pero vamos a nombrar las más utilizadas y comunes. Fíjense, tenemos la PC de escritorio normal. La PC de escritorio normal, como le dije, la que tenemos en el hogar, por ejemplo, la podemos clasificar en estas cuatro tipos. Que básicamente en qué se van a diferenciar, fíjense, estos cuatro tipos. En el tamaño más que nada. Fíjense, tenemos las más grandes que se llaman torres o con gabinete ATX. Después tenemos las semi-torres o con gabinete micro ATX. Y después tenemos las mini torres o la que se llama con gabinete mini ITX. Y después tenemos la de sobremesa. Esta es una clasificación más común, digamos. Puede existir alguno que otro más, pero esta es la más común. Después tenemos la PC de escritorio tipo All-in-One, que esa también la vamos a ver. No se olviden que acá solamente estamos clasificando. Entonces tenemos la PC de escritorio normal, que tenemos ahí los cuatro tipos más comunes, y la PC de tipo All-in-One. Entonces vamos viendo ahora una por una, fíjense. Perdón, ahí me olvidé de la última, que es la PC Modding, que se llama, ya vamos a ver qué es el PC Modding. Bueno, pasamos al primer tipo de gabinete común que tenemos en la PC de escritorio, que es la de tipo torre o gabinete ATX. Fíjense que estos gabinetes se clasifican. Fíjense que acá vamos a dejar de lado lo que es el monitor, el teclado y el mouse, y nos vamos a centrar en el gabinete. ¿Por qué? Porque el gabinete es en lo que se diferencia cada uno de estos tipos de PC, digamos. Entonces, en la PC de tipo torre o gabinete ATX son las que tienen los gabinetes más grandes.
son los que tienen los gabinetes más grandes y por ende va a tener más componentes, va a ser más pesada y bueno, también podríamos decir que va a ser más cara. Bueno, ¿por qué tiene el gabinete tan grande? Porque fíjense que por ejemplo nos deja agregar 3 o más grabadoras de DVD, o nos deja agregar varias lectoras de tarjetas de memoria, por ejemplo. Eso hablando de lo que es el panel frontal, por ejemplo. O también, por ejemplo, nos deja agregar muchos conectores USB. Adelante o atrás del gabinete podemos tener muchísimas conexiones USB. Tenemos más conexiones para video, más conexiones para conectar a la red. De forma interna, este tipo de gabinetes también le va a permitir agregar más memoria RAM, más discos rígidos, más placas de expansión, bueno, y muchos otros componentes, digamos. No se olviden que estos componentes internos ya lo vamos a ir viendo más adelante también. Quizás algunos ya conozcan que es un disco rígido, una placa de expansión, una memoria RAM, pero esos son componentes que vamos a ver más adelante. Lo único que tienen que saber de este gabinete es que justamente esa es su característica, que me deja agregar muchos componentes. Y bueno, ¿dónde se utiliza más este tipo de gabinetes o este tipo de computadoras, podríamos decir? Generalmente se utiliza para tareas que requieren muchos recursos de hardware como procesador o memoria, o sea, para tareas como nosotros llamamos bastante pesadas, por ejemplo para la edición de video, edición de audio, para el gaming. Lo que conozcan lo que es el gaming básicamente es para videojuegos. Entonces para tareas o procesamientos que requieren mucho rendimiento se utiliza este tipo de computadoras. ¿Por qué? Porque acá se ponen los procesadores más rápidos, se pone gran cantidad de memoria y gran cantidad de almacenamiento. Bueno, pasamos a la siguiente. Después tenemos el tipo de PC que tienen los gabinetes que se llaman semi-torre o gabinete micro ATX. Fíjense que estos son los gabinetes más comunes que podemos encontrar en el hogar. En este caso, este tipo de gabinetes son un poco más pequeños que los anteriores. Fíjense que estos gabinetes, por ejemplo, son los que tenemos en el aula de informática, o quizás este tipo de gabinetes son los que la mayoría de ustedes, por ejemplo, tienen en su casa. Este tipo de computadoras son los que venden, por ejemplo, en las casas de comercio. Si ustedes van a Garbarino, Musimundo, Frávega, estas son las computadoras más comunes que se venden. Fíjense que la capacidad de componentes es normal, digamos, la que tiene acá adentro. Tiene la suficiente capacidad para memoria, discos, USBs, para lo que es un trabajo hogareño, estudiantil o de oficina. Bueno, ahí ya habíamos aclarado que son muy comúnmente encontradas en las casas de comercio o de informática. Estas son las que más se venden, digamos, porque estas ya vienen armadas, listas para usar. Pasamos al siguiente, que es el tipo de gabinete mini torre o gabinete mini ITX. Fíjense que este tipo de computadoras son los que tienen los gabinetes más pequeños, son reducidos. Fíjense en este caso, en el caso de la imagen, es bastante reducido con respecto al ancho. Fíjense que es bastante delgado el gabinete y en altura también es bastante pequeño. Para los que tengan un conocimiento, por ejemplo, este tipo de gabinetes son del tamaño de una consola de videojuegos, tiene ese tamaño. No supera los 30 centímetros de altura. Son bastante delgadas, bastante pequeñas y básicamente se las utiliza justamente por el poco espacio que ocupan. Entonces en un escritorio pequeño, en una oficina pequeña donde no tengo mucho espacio, vienen perfectos este tipo de computadoras, pero estamos limitados con lo que es las conexiones y la cantidad de elementos que puede tener esa computadora. Por ejemplo, estamos limitados en la cantidad de memoria que le podemos poner, en la cantidad de almacenamiento que puede tener. También estamos limitados en lo que es la capacidad del procesador, la cantidad de conexiones USB o conexiones que pueda ya tener ese gabinete. Son muy pocas. Entonces, para lo que es un trabajo básico, es lo que rinde este tipo de computadora.
Pasamos a la de sobremesa. Fíjense que las de sobremesa son muy similares a las mini TX que vimos anteriormente, sino que la diferencia básicamente es que se posicionan de forma horizontal. De forma horizontal sobre la mesa o el escritorio, por ejemplo. Y es muy común, por ejemplo, poner el monitor encima y de esa manera ocupa menos espacio. No se olviden que, por ejemplo, poner el gabinete abajo y encima del gabinete poner el monitor, bueno, ya básicamente me ahorro mucho espacio que estar colocando uno al lado del otro. Entonces esta es la función de este tipo de gabinete o de computadora, ahorrar espacio. Va colocado ahí de forma horizontal, pero también estamos limitados, por ejemplo, en la cantidad de componentes que se puede agregar y la memoria que se puede agregar y algunas conexiones también que puede tener, estamos limitados. Pero en realidad existen muchos tipos, pueden existir grandes y pequeños, y bueno, si son grandes, en ese caso quizás sí sea mejor que las pequeñas. Después tenemos la PC All-in-One. All-in-One significa todo en uno, de ahí viene el nombre, es una computadora todo en uno. ¿A qué hace referencia esto? Bueno, fíjense que básicamente esta computadora se caracteriza porque dentro de lo que es el monitor, o sea la pantalla, bueno, ahí dentro de la pantalla se encuentran todos los componentes. Ahí tenemos la memoria, el procesador, las conexiones, o sea, en el monitor se conecta ahí el USB, tenemos las salidas de video, ahí conectamos las memorias. En el monitor conectamos el teclado y el mouse, por ejemplo. Entonces fíjense que acá ya no tenemos gabinete, básicamente tenemos solamente el monitor y el teclado y el mouse. Fíjense que este tipo de computadoras básicamente también existen de tipo táctiles. Entonces en ese caso, por ejemplo, ya se eliminaría lo que es el teclado y el mouse y solamente quedaría pantalla, sería solamente pantalla porque son táctiles, así que con la mano ya podemos escribir y manejar ahí el interfaz gráfico como si sería una tablet, digamos. Pero bueno, la desventaja que tiene esta computadora es que son de memoria, procesador limitados, pero también en algunos casos para un uso hogareño de oficina es suficiente. Y por último tenemos las PC del tipo modding, que se llama. Esta terminología básicamente hace referencia a lo que es la personalización de una computadora. O sea, básicamente es personalizar el gabinete, por ejemplo. Ahí tienen 3 imágenes para dejar bien en claro lo que es el modding. Que básicamente lo que hacen es cambiar el diseño, las pintan, les ponen luces, le cambian el estilo completamente a lo que es el gabinete y la computadora de fábrica. Y la personalizan como quieren, digamos, eso ya depende de cada usuario. Inclusive hay algunas computadoras que le cambian completamente la forma del gabinete, que ya no parecen caja, le ponen de cualquier tipo de formas. Pero básicamente, como les digo, es personalizar una computadora, ese es el modding. Personalizar de alguna manera. Pasamos a las computadoras portátiles. Bueno, este también es un tipo de computadoras que la mayoría conocemos o tenemos en la casa. Pero no se olviden, una computadora portátil básicamente se caracteriza por su tamaño reducido, por su portabilidad, porque al contar con batería interna yo la puedo llevar y trabajar sin estar conectado a la corriente eléctrica permanentemente. Obvio, siempre tengo que considerar la duración de la batería, pero la puedo utilizar. Y solamente vamos a hablar de 3 clasificaciones nada más por ahora: la notebook, la netbook y la ultrabook. Esas son las clasificaciones más comunes que tenemos de lo que son portátiles. Fíjense, pasamos a la notebook. La notebook es la más común, que la que podemos encontrar en el hogar, por ejemplo. Quizás la que muchos de ustedes pueden llegar a tener en su casa. Esta computadora son de las primeras portátiles que salieron y básicamente se caracterizan porque están orientadas para lo que es la utilización de trabajos, como ser por ejemplo los documentos del paquete de Office, o sea, para manejar Word, Excel, PowerPoint, ese tipo de cosas.
navegar por internet, perdón, y la utilización de multimedia. O sea, ¿a qué me refiero con multimedia? La reproducción de música, reproducción de video, gestión de imágenes, ese tipo de cosas. Esa es la multimedia. Y bueno, está centrada generalmente en eso, pero existen notebooks de alta gama o de altas prestaciones que me permiten hacer otro tipo de operaciones, como hacer diseño, diseño web, diseño en 3D, diseño gráfico, bueno, ese tipo de cosas. Estas notebooks se caracterizan por ser, digamos, no muy finas, pero sí lo suficiente para que no moleste su tamaño. Cuentan con una grabadora de DVD, conexiones de USB suficientes. Y bueno, como ya conocemos la mayoría, tiene por ejemplo cámara web, tienen parlantes incorporados. O sea, básicamente no es necesario conectar ningún otro componente para poder trabajar en ella. Pero de poder se puede conectar un mouse, un teclado, se le pueden agregar parlantes adicionales, todo mediante conexión USB. Pero como le digo, es la más común que podemos llegar a tener en el hogar. Y la vamos a diferenciar un poco de los otros dos tipos ahora. Pasamos a la netbook. Bueno, la netbook básicamente es una notebook pero más pequeña. Esa es la diferencia, digamos. Una netbook se caracteriza por el tamaño reducido que tiene. Si volvemos atrás un momento, fíjense que las notebooks, por ejemplo, el tamaño más pequeño creo que son 14 pulgadas. En las notebooks, ¿no? En las notebooks son 14 pulgadas, 15 pulgadas, 17 pulgadas. En cambio, una netbook, como su tamaño más reducido, creo que las más pequeñas son de 10 pulgadas. Perdón, las más grandes. Las más grandes son de 10 pulgadas y de ahí hay más pequeñas. Por ejemplo, la netbook más común que nosotros conocemos acá en Argentina son las del gobierno. Son las del gobierno. Y esas son aproximadamente de 10 pulgadas. Son pantallas de 10 pulgadas. Pero existen netbooks que son más pequeñas todavía, de 9, 8, 7 pulgadas. Entonces son bastante pequeñas. Y esas sí son, básicamente las podemos llamar extremadamente portátiles, porque inclusive algunas entran en el bolsillo. Y bueno, el nombre de este netbook viene de que supuestamente fueron diseñadas para lo que es el acceso a internet, nada más para poder navegar en internet, pero también permiten trabajar en lo que es, por ejemplo, el paquete de Office. Pero bueno, su limitación es justamente el procesador y la memoria que tienen, así que no podemos hacer trabajos bastante complejos, digamos, lo que son documentos o planillas de cálculo, por la limitación de procesador y memoria que tiene. Generalmente fue diseñado para lo que es navegación en internet y correo electrónico. De ahí viene el prefijo net de netbook, que quiere net, viene de internet. Pero bueno, esa es su característica. Por ejemplo, al ser tan reducido su tamaño, ya no cuentan con grabadora de DVD o lectora de DVD. Tienen muy pocos puertos USB, por ejemplo, porque no caben, digamos, son muy pequeñas. Pasamos al siguiente tipo, las Ultrabook. Fíjense que las Ultrabook básicamente son similares a las Notebook en tamaño, son similares, pero ¿en qué se diferencia, digamos, una Ultrabook y una Notebook? Fíjense que la diferencia principal es lo que es el espesor. La Ultrabook se caracteriza por ser extremadamente finas, son muy finitas. Son muy finitas, bastante delgadas, su peso es bajo a comparación de las Notebook, porque la Notebook al ser más gruesa, bueno, pesan aproximadamente el doble. Las Netbook son del mismo tamaño, perdón, las Ultrabook son del mismo tamaño, pero pesan aproximadamente la mitad. Y también tienen un diseño muy elegante, muy premium, como le dicen. También tienen una característica en muchos casos, que es consumir poca energía, pero tienen altas prestaciones. ¿A qué me refiero que tienen altas prestaciones? Eso quiere decir que, por ejemplo, cuentan con un procesador bastante rápido, cuentan con mucha memoria RAM, tienen bastante almacenamiento, o sea que básicamente son bastante rápidas. A eso me refiero a que tienen altas prestaciones.
Pero fíjense que, por ejemplo, en este modelo que muestro en la imagen, al ser tan fina, no cuenta con lo que es una grabadora de DVD o lectora de DVD, porque son muy finas y la grabadora de DVD no hay forma de fabricar una grabadora de DVD tan fina, entonces se las elimina de este tipo de computadora. Así que si por ejemplo uno quiere trabajar con CD o DVD, tiene que comprarse lo que es una grabadora de DVD portátil y conectarla mediante USB. Fíjense que al ser tan fina, también estamos limitados en lo que son las conexiones, porque no entran muchas ahí al costado de la computadora. Entrarán unos cuantos USB y no tiene muchas conexiones. Pero básicamente en eso se diferencia una notebook de una ultrabook. La ultrabook son más finas, consumen menos, pesan menos y pueden rendir igual o más que las notebooks. O sea, tienen más altas prestaciones y tienen un diseño elegante, como decimos. Pero básicamente son similares. Bueno, eso sería todo. Y si tienen alguna duda, consultan. Si ustedes conocen algún tipo de notebook, si conocen algún tipo de computadora de escritorio, portátil que no nombramos acá, podemos verlo ahí para que conozcamos. Pero como le dije, esta lista que armamos acá es para las computadoras más comunes. Si ustedes se ponen a buscar en internet, por ejemplo, obvio que van a encontrar muchas otras clasificaciones, pero son poco comunes porque no se encuentran en todos lados. Así que bueno, eso es todo y espero sus consultas. Chao, nos vemos.